Un poco de este sistema previsional tan amargo a veces y que además tiene tantas interrogantes para la gente. Y la idea nuestra es traer un minuto de conversación, de preguntas, de soluciones, ojalá a alguna inquietud que puedan tener. Y para eso vamos a estar con Patricio semana a semana en este programa La Verdad de las Pensiones. Y les aprovecho de dejar también y de recordar que tenemos un correo electrónico que es laverdaddelaspensiones@gmail.com, donde nos pueden generar alguna consulta si es que de ámbito un poco más privado no lo quieren hacer por este medio. Feliz de poder responderles a cada uno. Y hoy día vamos a hablar de un tema que nos habían pedido en las dos reuniones anteriores. Vamos a hablar sobre las pensiones solidarias. Bueno, la solidaridad en el sistema previsional no solamente existe hoy día, que ha adquirido gran relevancia, sino que viene desde hace muchos años. Si nos acordamos de algún par de años atrás, existían las pensiones asistenciales o la pensión mínima garantizada por el Estado. Y en el 2008, en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, se crearon las pensiones solidarias o el pilar solidario. Y hoy día son 1.700.000 personas las que están recibiendo este tipo de pensión. Dentro de este 1.700.000 personas hay 1.130.000 personas que tienen un aporte previsional solidario y 588.000 personas que tienen una pensión básica solidaria. Entonces, ya partimos por ahí, es decir, las pensiones solidarias son de dos tipos. La pensión básica solidaria, que es aquella pensión que la persona recibe por el hecho de no tener ningún tipo de ingreso previsional. Pero aquellas personas que sí tienen un ingreso previsional pueden tener derecho a que el Estado aumente ese monto de pensión. Eso se llama aporte previsional solidario. Entonces las pensiones solidarias son la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario. Son varios los requisitos que se deben cumplir, pero solamente me voy a referir a dos. Para tener derecho a las pensiones solidarias, primero, las personas tienen que tener 65 años de edad. Y aquí ya se nos produce la primera interrogante o la primera disyuntiva. ¿Por qué si una mujer se pensiona a los 60 años, tiene que esperar 5 años hasta los 65 para tener derecho a una pensión solidaria? Bueno, porque la ley lo define así y como lo conversamos en programas anteriores, es porque la ley va incentivando que las personas se pensionen más tarde. Y otro requisito que también se exige es que las personas tienen que estar dentro del 60% más pobre de la población de nuestro país. ¿No es así, Verónica? Así es. Ahora, con respecto a al porcentaje de vulnerabilidad y a los requisitos que hablaba Patricio, el primero es el que más nos golpea, a las mujeres sobre todo, porque efectivamente las mujeres todavía hoy, nuestra edad, requisito para pensionarnos son 60 años. Por lo tanto, efectivamente tenemos que esperar 5 años para poder optar a los beneficios estatales. Pero veamos cuál es la llave que abre esta postulación. No olviden que esto es una postulación al pilar solidario, de esa forma está indicada en la normativa. Lo primero que una persona debe hacer, y lo debe hacer apenas cumpla los 65 años, antes de darse los abrazos, tiene que ir a la municipalidad de su domicilio y actualizar su registro social de hogares. Este archivo, documento, es la llave para abrir las postulaciones al pilar solidario. Y por lo tanto, este registro social de hogares es el primer punto o el primer check para poder abrir la postulación. Y para eso, como bien decía Patricio, debemos estar, por lo menos por ahora, en el 60% más vulnerable de la población. Hay algunas ideas de reforma que yo creo que, independiente que creo yo no, me imagino que Patricio también está de acuerdo conmigo, lo comentará después, no creo que salga mucho esta reforma previsional este año, yo creo que en eso estamos de acuerdo, pero lo que sí, yo sí le veo un poco de luces es que se está tratando de abrir el horizonte de cobertura del pilar solidario a un 80% más, al 80% más vulnerable de la población, que independiente que sea parte de la reforma o no, eso también daría entrada a alrededor de 400.000 personas más que hoy tienen 65 años, hombres o mujeres, y no están recibiendo ningún tipo de aporte previsional. Por lo tanto, no es algo que esté aprobado ahora, por favor, no está todavía oficialmente, pero sí hay bastantes luces que esto podría ocurrir
porque ya tenemos, que a lo mejor Patricio lo va a comentar, ya tenemos algún dato interesante con respecto a este 80% de vulnerabilidad, que es la exención de la cotización del 7% de salud. Mira, tú dijiste, pero sobre el registro social de hogares, algo que también yo quiero agregar un antecedente, que la persona puede solicitar el registro social de hogares también a través de Internet. Es decir, puede ingresar vía Internet a través de su clave única. También se está aceptando que lo haga con su carnet de identidad más el número de serie. Y en realidad este registro social de hogares le va a ir pidiendo de manera amigable muchos antecedentes que tienen que ver con su núcleo familiar. Entre otras cosas, contempla el registro social de hogares la solicitud de las características de los habitantes del hogar. Me refiero si hay personas que son discapacitadas, si hay menores de edad, si hay mayores de edad, si hay personas en edad de trabajar, como también condiciones de la vivienda, ¿ya? Condiciones de ingreso para sacar cuánto gana un grupo familiar. Y finalmente, este registro social de hogares, que como ya ustedes se están dando cuenta, es una base de datos que tiene el Estado de Chile que permite medir la realidad socioeconómica de cada uno de los integrantes de nuestro país. Y este registro social de hogares no solamente sirve para definir un beneficio como las pensiones solidarias, sino que es un documento tecnológico, una base de datos que permite medir al gobierno otros beneficios, por ejemplo, sobre salud, sobre vivienda, sobre alimentación. De hecho, ahora se está hablando del ingreso familiar universal y se habla un poco lo que decía Verónica del 80%, y obviamente, ¿qué se toma? Se toma el registro social de hogares. Ahora, este registro social de hogares enmarca al grupo familiar en 7 tramos. Y dentro de esos tramos, ¿no es cierto?, es el puntaje que se va asignando. Los 3 primeros tramos, ¿no es cierto?, abarcan el 60%. Por lo tanto, de estos 7 tramos, en los primeros 3 tramos son del 60% hacia abajo. Entonces, cuando a usted, mi estimada señora, señor que nos está mirando, generan esta medición a través del registro social de hogares, usted queda encasillado en un tramo. Y ese tramo después se asigna un puntaje de focalización. Si nos centramos hoy día en las pensiones solidarias para saber si acaso usted tiene derecho, al medir todos estos aspectos en el registro social de hogares, a usted finalmente, si está dentro del 60% más pobre, se le asigna un puntaje de focalización que hoy día son 1.206 puntos. Si usted tiene en el registro social de hogares de 1.206 puntos hacia abajo, califica para que tenga derecho a una pensión básica solidaria o un aporte previsional solidario. Por lo tanto, el registro social de hogares es bien importante que usted lo tenga realizado. Aunque usted pueda estar mirándonos hoy día y dice, no, pero yo no califico, hágalo. Porque si no califica para el tema de las pensiones, puede calificar para otro beneficio que usted requiera del gobierno. Y Verónica, tú podrías retomar algo que es bien relevante, que es la gratuidad del 7% de salud, porque podrías contarnos de la gratuidad del 7% para las personas que están, ¿no es cierto?, en el plan, en las pensiones solidarias, pero para los que no están, que también sirve el registro social de hogares. Ya, ok, Patricio. Me parece importante porque este beneficio que se ha publicitado menos de lo que me gustaría es algo que está ya hace muchos años, estoy hablando del año 2012 que parte esta normativa, con primero la eliminación gradual del 7% de salud para los pensionados que estén o que sean parte de, en primera instancia, el 60% más vulnerable. Pero ya el año 2016 esta ley está en pleno vigente y lo que significa en pocas palabras es que si usted tiene 65 años de edad y en su registro social de hogares dice que pertenece al 80% más vulnerable de la población, automáticamente no va a ser descontado de su pensión el 7% de salud. Y esto no quiere decir que usted se va directamente a FONASA o que no va a poder hacer uso del sistema porque no paga FONASA. En la realidad lo va a seguir pagando igual, ya sea FONASA o ISAPRE. O sea, voy a poner un ejemplo muy alto. Si yo tengo un plan de salud en un ISAPRE de 100.000 pesos, obviamente eso no es el 7% de mi pensión, porque es bastante más que mi 7%.
pero suponiendo que mi 7% sean 30.000, hoy día estoy yo pagando los 100.000 pesos, por un lado el 7% y por el otro lado pago los otros 70.000. Pero si yo me acojo a este beneficio de la eliminación del 7% de salud, estos 30.000 pesos que son mi 7% me los va a entregar el Estado. Y por lo tanto yo voy a pagar solo el adicional de salud que tenga contratado, que en este caso y para este ejemplo eran 70.000 pesos. Por otro lado, si yo soy una persona que está en FONASA, y es decir, mi 7%, los mismos 30.000 pesos se van a FONASA, sigo manteniendo los mismos beneficios que tengo hasta hoy. Es decir, me puedo atender tanto en la red pública como en la red privada, de acuerdo al plan o a las instituciones a las que yo me quiera someter. Por eso es muy importante que independiente la pensión que tenga, ojo, aquí no estamos hablando de las pensiones, por fin no estamos hablando solo de las pensiones más bajitas, que ya tienen el beneficio adquirido por el pilar solidario. Aquí estamos hablando de pensiones de 400, de 500, de 700, de 900, del monto que sea. Esa persona, estando pensionada, debe hacer esta solicitud. Y como dijo Patricio, parte con el registro social de hogares. Por eso es importante hacerlo. Aunque no califiquemos hoy día, en algún minuto podríamos tener derecho a este beneficio y estar ya registrados a través de esta llavecita que le llamo yo del registro social. Patricio, tenemos algunas preguntas y que me quiero aprovechar de preguntarle a don Pedro Pablo Mora, que nos pregunta si se puede negociar mi pensión. Y don Pedro, le pediría que me aclare un poquitito si es que se refiere al negociar la pensión desde decidir yo cuánto tiempo me pagan, o hacia eso se refiere para poder darle una respuesta un poco más concreta. Ya, Pato, sigue tú mientras yo sigo viendo si don Pedro me contesta. Oye, quiero tomarme, Verónica, de lo que tú decías para ir redondeando algunos conceptos. Entonces, hoy día, una persona que tiene una pensión solidaria está exenta de pagar el 7% para salud, ¿verdad? Y está dentro del 60% más pobre. Pero Verónica reiteraba algo que es muy relevante, que aquellas personas que no están dentro del pilar solidario, porque están dentro del 80% más pobres, y estando en el registro social de hogares también puede tener gratuidad en el 7% para salud. Y estamos hablando de pensiones de valores altos, tal como dice la Vero. Vero, estoy solamente replicando lo que tú dijiste, 700, 800 mil pesos. Si la persona no tiene otros ingresos, podría tener una gratuidad en el 7% para salud. Entonces, aquí un punto clave del registro social de hogares, no solamente para aquellas personas más necesitadas, sino que estamos hablando del 80% más pobres. ¿Ya? Ahora, hemos hablado de las pensiones, pero no hemos puesto los valores. Hoy día, por si usted no sabe, señora, señor, la pensión básica solidaria tiene un valor de 158.339 pesos. ¿Qué es lo bueno de esto? Que este monto va a subir en enero del próximo año. En enero del 2022 va a subir perdón, a 169.649 pesos. ¿Y por qué va a subir así como así? No. Después del estallido social se produjo todo un movimiento que todo el mundo ya conoce, y ahí un grupo de parlamentarios le planteó al gobierno que era necesario aumentar las pensiones solidarias, pero no en un 10%, sino que en un 50%. Entonces se determinó que las pensiones solidarias iban a subir estratificadamente durante 3 años. Por lo tanto, ya hubo un aumento en diciembre del 2019, en enero del 2021, y el último aumento va a ser en enero del 2022. Entonces, de 158.339, la pensión básica solidaria va a subir a 169.649 pesos. Son como 11.000 pesos más. Ahora, este monto podría ser un poco superior, Verónica, porque las pensiones se reajustan en julio de cada mes. El próximo mes corresponde un aumento conforme a IPC de estas pensiones. Pero también van a subir las pensiones, el aporte previsional solidario de invalidez y de vejez, que después tú podrías contarlo más en detalle, Verónica, las características. Y este aporte previsional solidario, que hoy día está en 4,67
894, que esa es la pensión máxima solidaria que una persona hoy día puede obtener, sube a 501.316 pesos, es decir, sube 33.000 pesos. Pero entonces tú podrías explicar cómo se llega a este aporte previsional solidario que lo estuvimos conversando antes de partir en el programa. Ay, Yo me me río encanta, me porque la encanta. Verónica, ella es ingeniera, entonces mucho más matemática que yo, y nos reímos cuando No. sacamos las cuentas y hacemos los análisis. Por eso, No, pero más allá que eso, porque hay, me gusta mucho hablar de la PEMAS, de esta famosa PEMAS, porque mucha gente tiene la mala idea de que estos 467.000 pesos es a la pensión a la que yo voy a llegar si me adjudico el pilar solidario. Y la respuesta es no, no va a ser así. Esta pensión máxima con aporte solidario, esta PEMAS, que hemos escuchado hablar en algún minuto, es el techo a lo que yo podría aspirar si es que me adjudico el pilar solidario en algún minuto. Y por lo tanto, mi aporte previsional solidario va a estar entre lo que yo logro financiar hoy, la pensión que yo tengo, versus la pensión techo a la que podría llegar. Por ejemplo, si yo hoy día tengo una pensión autofinanciada, significa que yo con la plata que junté durante todos mis años de trabajo, logré financiar 200.000 pesos de pensión. Eso es lo que yo logro recibir de la AFP o de la compañía de seguro, donde esté pensionada, da lo mismo. 200 es lo que yo financio, cumplo los 65 años, postulo al pilar solidario, quedo dentro de este 60% de vulnerabilidad, entonces hay una fórmula matemática muy simple que toma estos 200.000 pesos y los encasilla en una escalerita con estos 467.000 en función más o menos de lo que corresponde a un factor porcentual, y el aporte o lo que me va a subir la pensión, que es finalmente lo que a mí me interesa, en ese caso estaría del orden de los 90.000, 92.000 pesos más o menos. Es decir, cumplí los 65 con 200.000 y al mes siguiente mi pensión va a ser de 292.000. Yo sé que estos montos no le solucionan la vida a nadie porque todavía sigue siendo insuficiente, y en eso créanme que no tenemos eh, ningún problema en decirlo de esa manera. Es así. Pero si hoy día tengo 200 y tengo la posibilidad de llegar a 290, la verdad es que prefiero quedarme con los 290. Por otro lado, si una persona tiene 400.000 pesos de pensión, es decir, está ahí a la raya porque 467 es el máximo de los que yo puedo aspirar, y por lo tanto con 400.000 pesos, si bien es cierto, estoy cerca, pero no estoy ahí, el aporte previsional que le va a corresponder a esa persona es de solo 26.000 pesos. ¿Se fijan que bajó considerablemente? Porque mientras mayor sea la pensión, menor es el aporte que hace el Estado. Alguien podría decirme, pucha, pero para 26.000 pesos, ¿para qué voy a hacer ese trámite? La verdad es que yo le pediría que lo haga igual. Porque si usted hace este trámite, aunque el aporte sean 26 o 15 o 10.000 pesos, si es que su pensión está muy cerca de los 467 hoy, no olvide que adjudicándose el pilar solidario, también le van a dejar de descontar el 7% de salud. Por lo tanto, ya esos 10.000 los voy a tener que sumar con el 7% de la salud y ya estamos hablando de 40.000 y fracción. Y además, como un bonus track, al ser parte del pilar solidario, va a tener derecho a todos los beneficios estatales que pueda entregar durante el año el Estado o el gobierno. Así es que el trámite hay que hacerlo igual. Pato, no sé si queda alguna preguntita por ahí, voy a tratar de responder o de leer algunas de las que están llegando. oye, pero yo quiero agregar lo siguiente, que entonces cuando una persona tiene una pensión menor, va a recibir un aporte previsional solidario mayor. Y cuando una persona tiene una pensión más alta y que se acerca a la PMAS, que son estos 467.000, tiene menos aporte. ¿Ya? Eso Así es. como línea general. Ahora, pero don Pablo nos pregunta, dice que él se menciona en diciembre y si acaso es bueno hacerlo en esa fecha o postergarlo. Bueno, le queremos decir a don Pablo que siempre, si no hay ningún imponderable muy fuerte como golpes de rentabilidad, siempre es bueno pensionarse en el minuto en que la persona cumple la edad legal,
porque la verdad, el sistema previsional es un sistema de rentabilidad acumulada. Entonces, si la persona espera un par de años, lo que le va a aumentar la pensión es irrelevante versus lo que va a dejar de ganar. Para que se haga una idea, no sé cuáles han sido tus cálculos, Vero, pero digo una persona que aporta 7 u 8 millones a su fondo de pensiones, recién la pensión le va a subir una UEF, estamos hablando casi 30.000 pesos. Entonces, ¿qué es lo que le conviene a una persona? Cuando cumple la edad legal, si hay cierta normalidad en la rentabilidad, pensionarse, porque en realidad el postergar la idea de pensionarse, lo único que va a hacer la persona va a dejar de percibir su pensión, al dejar de percibir su pensión, ¿no es cierto? Y esta no le va a aumentar esperando un par de meses, lo único que está haciendo es perder dinero. Entonces, nuestro consejo para Pablo es que se pensione y, bueno, le ofrecemos desde ya nuestra asesoría, porque nosotros somos asesores previsionales. Pablo nos puede escribir a nuestro email, ¿no es cierto? La verdad de las pensiones @gmail.com. Así que a todas las personas que necesiten nuestra asesoría, nosotros encantados de poder brindársela. Sí, y para complementar un poco a don Pablo, lo único que a mí me podría dejar el interrogante si le conviene pensionarse o no, es un tema de él si va a seguir trabajando, qué pasa con sus impuestos. Hoy día paga impuesto a la renta o no va a pagar, de cuánto sería su pensión. Aún así, coincido con Patricio que en el 99% de los casos es mejor pensionarse y tener ese ahorro por el ladito durante, ojalá, los 2 o los 3 o los 5 años que continúe trabajando, si es que es así la alternativa que tiene, y tener ese capital ahorrado con liquidez absoluta. Si bien es cierto, usted puede lograr una mejor pensión si se pensiona en 2, en 3 o en 5 años más. La respuesta es sí. Obviamente, si no ocupa su capital, va a seguir teniendo una rentabilidad. El problema es cuánto va a incrementar la pensión. 6 millones más o menos, como decía Patricio, y un poquito más, incluso representan recién una UEF de pensión. Usted sabe cuánto es el sueldo por el que está imponiendo hoy día y podrá hacer un cálculo rápido de cuánto es lo que podría obtener en un año. Lo más probable es que le convenga pensionarse. ¿Ya? Y ¿Lo Jessica puedo? González, dame un Ah, segundo ya, que le quiero responder a la perfecto. Jessica Dale, Vero. González, que me pregunta si las personas pensionadas con rentas vitalicias también tienen el mismo derecho de la eliminación del 7%. Y esto, qué bueno que me lo preguntas, Jessica, porque mucha gente nos ha preguntado más de una vez si los beneficios estatales son para la gente que está en renta vitalicia o solo para las personas que están en las AFP. Y, por favor, los beneficios son universales al sistema previsional, por lo tanto, independiente de la modalidad que haya optado en algún minuto la persona, si hoy día hay un beneficio estatal como la eliminación del 7%, cruza o es transversal tanto a personas de rentas vitalicias como a las personas de retiro programado. Había un Y señor, Vero, sí, que nos sí, preguntaba, sí, disculpa, había un señor sí, que nos preguntaba que su señora está recibiendo el bono por hijo y después que termine el bono dice si puede postular la pensión básica solidaria. La verdad que sí, o sea, puede hacerlo en paralelo, puede postular la pensión básica solidaria y al bono por hijo. así es. Habría que ver los valores conforme a la fórmula que dio Verónica hace un rato para ver los grados de conveniencia, pero en estricto rigor puede hacerlo, puede tener la pensión básica solidaria y cobrar el bono por hijo nacido vivo o adoptado. Así es. Y respondiendo también a Sonia Palma, que me pregunta en qué institución se debe solicitar la rebaja del 7%. Eso no lo hemos dicho, porque no es, si bien es cierto, dijimos que partía con el registro social de hogares, no dijimos que esta solicitud se hace ante las oficinas de Chile Atiende o a través del IPS, que básicamente es lo mismo. Sonia, registro social de hogares en la municipalidad de tu domicilio y luego, cuando ya tienes esa información, Oficina de Chile Atiende postulando al beneficio de la eliminación del 7% o la ley 20.531 que eventualmente podría alguien anotarla por ahí. Así es que esa es la forma de. Oye, hay una persona que nos dice que se pensiona en octubre, su monto es bajo, que se está cesante. ¿Debo pensionarme? Bueno, ya le dijimos que cuando la persona cumple la edad legal para pensionarse, siempre es bueno que lo haga y no lo postergue. Estamos hablando en líneas generales, siempre hay casos específicos, para eso son las asesorías. Pero esta persona, ¿no es cierto?, nos indica que está cesante. Por lo tanto, si está cesante, con mayor razón
le conviene pensionarse. Ahora, si su monto dice es bajo, bueno, puede optar a la pensión mínima para que su pensión se vaya reajustando y tener los montos mínimos hasta que llegue a los 65 años si es que ha agotado alguna parte de su fondo de pensiones y pedir una pensión básica solidaria. Pero te voy a agregar algo. Sí, sí, lo que pasa es que don Pedro Pablo nos respondió, nos agrandó un poco la pregunta y él también nos dice que tiene un monto de 33 millones y fracción y él nos pregunta si él puede negociar su pensión y lo que entiendo es para que pueda quedar en cero y después pedirle la pensión al gobierno. Sí. La respuesta de don Pedro es que usted tiene que pensionarse con los 33 millones, que voy a inventar, más o menos andar por ahí, pero voy a decir que con eso usted financia una pensión de 150.000 pesos hoy día. Y por lo tanto, a 150.000 pesos, como ya tiene los 65 años, de inmediato postular al Pilar Solidario para que pueda recibir, ojalá, el aporte previsional solidario hoy mismo y que en su caso estaría bordeando los 100.000 pesos ese aporte. No puede usted decirle al FP, páseme los 33 millones o páguemelo en 5 años para que la plata quede en cero. No es necesario. Basta que usted tenga una pensión por debajo de 467.000 pesos hoy, sea lo que sea, lo que financia, pero por debajo de 467, en enero sube a 500 ese monto, para que usted pueda acceder al beneficio del Pilar Solidario. Por eso volvemos a hacer hincapié en el registro social de hogares, que parece que no va a tener que dar un auspicio, porque hoy día sí que le hemos hecho propaganda al registro social de hogares, sí. Pero de verdad que es una buena llave y hay que tenerlo actualizado, porque además hemos estado escuchando que este famoso registro va a servir para otras cosas igual, así es que los invitamos a hacerlo y a darse el minutito para hacer el registro como corresponde para poder estar ahí bajo la lupa del Estado cuando llegue el minuto. Don Pedro, creo que le respondí. Si faltó algo, seguimos viendo los mensajes, aunque el programa haya terminado, así que no tenga ningún problema en respondernos o en preguntarnos algo antes de que terminemos el programa o después. Patricio. Oye, bueno, nos quedan hartas cosas todavía del Pilar Solidario, que si nos falta un tiempo podríamos seguir hablando la próxima semana. Por ejemplo, hay pensiones solidarias que son de invalidez y las personas con pensión solidaria de invalidez, ellos pueden trabajar, pueden recibir sueldo, aunque sean solidarias, porque si esa persona tiene una pensión solidaria de vejez, ¿no es cierto? No puede trabajar porque no debe tener ingresos, pero sí se permite que aquella persona que tiene una pensión solidaria de invalidez sí pueda tener algún tipo de ingresos. Y la ley establece tramos de ingresos. Y eso podríamos verlo después con más detalle y poder responder todas las preguntas. Parece que estamos en la media hora. Estamos como en la media hora. Dice nuestro conteo. Como hoy día tuvimos, Verónica, varias preguntas sobre pensiones, yo sugiero que en el próximo capítulo podamos hablar sobre pensiones. Si conviene pensionarse, qué tipo de pensiones existen, de qué valores se está hablando, conviene más AFP, conviene compañía de seguro, etcétera, etcétera, etcétera. No sé qué te parece, Verónica. Me parece, yo creo que las modalidades de pensión es algo que podríamos abordar para que también ustedes nos pregunten, porque yo sé que hay muchas dudas con respecto a qué es mejor. La pregunta clásica es, ¿qué me conviene más, la FP o la compañía de seguros? Por ahí siempre parte la conversación. Y la verdad es que es difícil decirlo a priori, pero si ustedes nos aportan también con sus dudas y sus consultas, va a ser mucho más fácil que vayamos avanzando en este mundo de las pensiones. Así que los dejamos invitados para el próximo martes a las 20 horas nuevamente. Espero su fiel sintonía, como ha sido ya las semanas anteriores, y cualquier cosa voy a seguir respondiendo las consultas a través del Facebook. Así es que un abrazo, que estén muy bien, que tengan una excelente semana y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Patricio. Nos vemos el martes. No se olviden, escríbanos a la verdad de las pensiones @gmail.com. Chao.